Bien, dice así la palabra del Señor. Cualquiera que se extravía, no persevera en a Dios, que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene Padre al Hijo. Gracias al Señor. El estudio de las epístolas, la carta. Y ahora estábamos estudiando la cual el apóstol está dirigiendo a una iglesia local, la cual él había elogiado, pero también estaba acerca de aquellos falsos profetas que estaban llegando a esos lugares, proclamando una enseñanza diferente. Era que estaban hablando de apóstoles, palabras, ¿sí? ¿Verdad? Les indica. Se excede, porque esa es la palabra, cuando dice cualquiera que se extravía, quiere decir cualquiera que va más allá de la doctrina de Cristo, va a tener consecuencias. Creer en un Cristo que ha revelado en las Escrituras, a un Cristo estaba ocurriendo. Estas personas llamaban cristianos que llegaban a esos lugares, estaban hablando de que el Hijo de Dios no se había encarnado, estaban directamente fundamentales de la cristiana, la encarnación de Dios. Por eso estas semanas hemos estado meditando la doctrina de Cristo, dando un poco acerca de lo que significa la obra, la persona. La persona podemos hablar acerca de la divinidad o la deidad. Muy brevemente, en el anterior. Hoy vamos a hablar acerca de la humanidad. Pero por eso es importante algo que encontramos en vemos que también la Escritura nos da testimonio de aquellos que inclusive ya desde el iglesia estaban yendo más allá. Pablo en a Timoteo habla de Himeneo y Alejandro. Luego también habla de Himeneto. Segunda de Timoteo 2:17 dice que decían que la resurrección ya se había efectuado. Entonces nos habla acerca de temas, alguien que confesaba a Cristo, pero que pues habla de Simón, el que a les parecía que era creyente, fue bautizado, estaba entre los después. Entonces vemos que eso es lo que ellos que pueden hacer una confesión, pero luego de algún empiezan a negar lo que un día creían o decían confesar o creer. A la pregunta, ¿cuál es la respuesta que usted quiere dar? Nosotros debemos dar. ¿Quién es? A ellos por eso darle a los más vemos en estas dar meditación es el Hijo de Dios. Bien, en el contexto donde nosotros nos enseñamos en la universidad o con familiares, vamos a hacer cuál es nuestra acerca de él, ¿qué confesamos acerca de hermano? Y habíamos había comentado, dice, debemos decir que Él es Dios, pero no solo debemos decir que también, no solo debemos decir que Cristo es Dios y hombre,
Podemos decir que es Dios y hombre, dos naturalezas distintas. Esas dos naturalezas no son fieles. Vamos a También espero verlo en alguna clase más adelante. Muchas herejías o movimientos acerca de la antigüedad surgieron realmente la bíblica. Nosotros debemos cuidadosamente ir a la escritura, confesar solamente lo que ella. Hemos visto, ella nos dice que el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, que es un hombre. Eso es un misterio. Realmente, una persona de esas dos nos enseña y es lo que debemos confesar. Estamos claro cómo ellas interactúan. Realmente, el Padre nos ha revelado a la persona del Hijo. El hermano lo señalaba, dice, el Dios eterno, soberano, vino a la tierra como ser humano para vivir una vida recta entre su pueblo, luego morir como un sacrificio perfecto. Al fin, que la ira de Dios, todos los que se... Dios Todopoderoso, el universo, vino humilde a la tierra humana para buscar y salvar. Ese es el testimonio. Vemos en Mateo 18, dice, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mismo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 5, no he venido a llamar a justos, no a pecadores. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor con nosotros. Eso es claro. Él vino a buscar pecado. Ahora la pregunta es, ¿ve usted cuál es el bien? Usted se ve pecado, hay esperanza. Usted se ve que alguien, una persona, no necesita un mediador, la obra de Cristo. Por sus propios medios. Vamos a ver un poquito acerca de cómo podemos confesar más claramente. Es cierto, a veces decimos que Dios vino y se encarnó. El verbo fue el que se encarnó. Un pastor dice, la doctrina de la encarnación no dice que el trino y eterno Dios se encarnara, sino que la segunda persona. Eso, hermanos, es para nosotros como hacer cada vez fieles a la Escritura. Vamos a confesar que fue el Hijo. Dice Juan 1:14, el verbo fue hecho. En Juan 1:14, pero ¿cuál verbo? Juan 1:1 nos dice, era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Dice que en el principio era el verbo, se refiere a su eternidad. Él siempre ha existido, el verbo. Revela luego como nuestro Señor Jesucristo. Siempre existió y él lo dijo en Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, esas palabras obviamente estaba siendo igual. Él siempre ha existido. Dice, el verbo era con Dios. A eso se refiere, a ese estado de comunión íntima, de cercanía con el Padre, toda la eternidad. Ese verbo, que es Dios mismo, que ha existido siempre, estaba en comunión con el Padre. Ese fue el que vino. El verbo era Dios.
de aquí es que el Verbo poseía toda la esencia, todos los atributos de la deidad. Es decir, Jesús es Dios. Dice, porque en Él habita moralmente toda la plenitud. ¿Cierto? Era hombre, pero en Él estaba corporalmente toda. Ese es el mensaje que era necesario de Dios. Dios mismo vino, segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Un hermano, lo que debemos decir es que la segunda persona de la Trinidad se hizo carne y apareció como hombre. Tenemos que ser precisos, tenemos que ser específicos, siempre debemos ser dados. En otras palabras, la encarnación se unió inseparablemente y para siempre, en Él se unió inseparablemente y para siempre una naturaleza humana, naturaleza divina. No. Pero esas dos naturalezas permanecen como distintas, completas y sin cambios. Mezcla, confusión. De modo que la sola persona de Jesús es realmente. Nosotros hablamos acerca de eso, lo que estábamos, era esto. Lo contrario, no habría salvación. Ahora, sobre la encarnación, Él mantiene. Podemos decir, porque eso es parte de la enseñanza que nos da. En ese momento Él mantiene Él asciende a los cielos, Él tiene su naturaleza humana. Hay pasajes que respaldan eso. Mateo 26, 29. Es así, y os digo, desde ahora no beberé más del fruto del hasta aquel día beba nuevo. Eso es necesario que él lo que estaba anunciando. Ir y celebrar con su pueblo. Acá, en aquel había estado. Filipenses 3, 20, 21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién esperamos? Al Salvador, al Señor Jesucristo, dice Pablo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo. Entonces esa es la esperanza. Este cuerpo de la humillación nuestra que está sujeto al pecado va a ser transformado por Juan 19, 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Esto es cuando él estaba siendo crucificado, dice, y al instante salió sangre y agua. Pero suma lo que le hubiera ocurrido a cualquier hombre. Y agua. Eso ocurrió en él. Luego en Juan 20, 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, dice, y métela en el costado. No seas incrédulo, no creyente. Él había resucitado en cuerpo. Debe creer esto, Tomás. Apocalipsis 5:6, la visión que tiene Juan, Dios le concede, dice, Apocalipsis 5:6, y que en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál era? Estaba viendo era al Señor. Las marcas en su marca en su
estaba viendo la visión del pecado, cual él sufrió para darse rescate. Entonces, si confesamos que hoy el Señor mantiene su pasaje, nos dan esta esperanza acerca de él. Es la esperanza que nos. Entonces, también este cuerpo, cual aún tiene ese, cual batallamos, y el Señor nos glorifica. Estamos creyendo en Él, si hemos creído en Él y estamos perseverando, esta debe ser su esperanza. En que ya no habrá más pecado en nosotros, ya no habrá esa posibilidad para pecar. Ahora, quiero mencionar pasajes. Dan luz también sobre la humanidad del Señor Jesús. Eso también, aplicando como les decía, tal vez por esas fechas que nos pueden servir útiles para poder nosotros hablar acerca de Lucas 2:12. Así. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado. Vemos que esto es cuando los ángeles anuncian a los pastores acerca. Decía, la antigua costumbre era envolver los brazos, las piernas, el cuerpo del bebé con largas tiras de tela para darle calor. Y padres de aquellos tiempos creían también que envolver al niño ayudaba a que sus huesos crecieran correctamente. ¿Por qué Lucas menciona esto en el relato? Porque él estaba envuelto. Menciona esta parte, Lucas dice, menciona ese detalle, para demostrar que la madre de Jesús, María, trataba a Jesús, la misma madres trataban a cualquier otro niño. Básicamente era como cualquier padre, era humano, lo trató como, entonces enfatizando esa humanidad. Mateo 2:11 también dice, y al entrar en la casa, vieron al niño, Madre María, postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le dieron presentes, oro, incienso. Está este relato acerca cuando llegan estos hombres a la casa donde estaba el niño, en su niño pequeño, dice la mayoría de comentaristas. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Es también de quién. Los que ellos le entregan oro, ¿verdad? Como dice acá, que se postraron y oraron. Entonces, ¿cuál es el sentido del oro? Siempre lo vemos como símbolo universal de riqueza y valor material. Símbolo de nobleza y realeza. Que estos hombres daban apropiadamente a Jesús un regalo de oro que correspondía. Ahora, en Primera de Reyes 10:2, cuando llega esta mujer a visitar a la reina de Sabá, dice, vino a, Primera de Reyes 10, vino a Jerusalén un séquito muy grande, ellos cargados de especies. Era un regalo que se ofrecía. Luego nos habla del incienso. Era una esencia muy costosa y fragante, dada solo para ocasiones más especiales. Finalmente, el incienso se ofrecía a las deidades. Habla de esas, una de esas.
Habla ahora acerca. Era un perfume valioso. Algunos estudiosos dicen, representaba el regalo para un mortal. Una fragancia muy valiosa. Dice, por lo tanto, su papel, regalos de los magos, era para batizar humanidad. Génesis 43:11. Entonces su padre Israel les respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, vuestros sacos, llevad a aquel hombre un regalo. Escuche, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas. Ese era algo que se ofrecía. Vemos acá a él, hombre también. Ahora, también debemos preguntarnos, así que la semana anterior hablábamos por qué era necesario que él darnos por necesario, o por qué era necesario, era una completa, era necesario que este lugar, porque él nos iba a representar a nosotros en algo que ninguno de nosotros podía cumplir. Nosotros lo puede hacer. Romanos 5:17. Leer ahí 17 al versículo 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, transgresión de uno solo, un hombre, pecar, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, otra vez, uno solo, Jesucristo, que reciben la abundancia de la gracia, el don de 18. Así que, como por la transgresión de uno, otra vez, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, la justicia, la obediencia, la justicia se refiere a cumplir. Dios ha establecido en su palabra, su ley. La justicia de uno vino a todos los hombres, la justicia. Obviamente ese todos los hombres, ¿verdad? Se refiere de toda raza, de toda etnia, todos aquellos que va a llamar, que son de su pueblo. Dice, por la justicia de ese hombre, vino a todos los hombres la justicia. Versículo 19, otra vez lo dice Pablo, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también muchos han constituido. Vamos a Adán, todos pecamos, ahora todos los que estamos en la fe, pensábamos que él era hombre para que cumpliera, no. Ahora, también porque él debía hacerse como nuestro sacrificio diario. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, no que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, hacer todo semejante a su, para venir a ser misericordioso y el sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, dice, para expiar pecados. 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también para destruir por medio de la muerte. El que tiene el imperio de la muerte es al diablo. Él aquí la Biblia nos relata, ¿verdad? Que los ángeles también hubo varios de ellos, ¿verdad? Que se rebelaron en contra. También hemos estado. Aquí en así en su edad, él va a estas ser humano. Entonces dice, iba a venir alguien semejante a él. Entonces él
a ser un hombre. Por eso lo necesitábamos que tuviera. No socorrió a ángeles, sino a la descendencia. Dios estaba preocupado por la salvación de los. Si él no fuera completamente humano, no podía haber muerto a pagar el castigo por los pecados. Hubiera podido ser un sacrificio. Nos era anulado. Vemos que tiene que cumplir la justicia. Aquellos a los cuales él iba a rescatar y a tomar el lugar de ellos. Pero para ser el único mediador de Dios y los hombres. Esa es la condición en primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Cristo, hombre. La humano está alejado del. Hay una separación mutua. Dios se aleja del pecador y el pecador se revela en contra. Se aleja también del. Entonces necesitábamos a alguien que viniera a ponerse entre Dios y nosotros y que nos llevara de vuelta a él. Un mediador que pudiera representarnos ante Dios, también pudiera representar a Dios ante nosotros. No hay otra forma de la. No es fuera de Jesucristo, hombre, no hay forma. Si estás sin Cristo, a tener. Debe ser solamente a. Hebreos 2:18, bueno, del versículo 17 nos dice, por lo cual, como leíamos, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que quiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Carta a los 4 y en el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, con nuestra semejanza. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a alcanzar misericordia, dar gracia para. Si hubiera sido un hombre, no habría sido capaz de conocer por experiencia humana, ¿verdad? Todo lo que nosotros pasamos, ocasiones, a que él ha vivido como hombre, está en condiciones de conocerse completamente. La esperanza también que nosotros tenemos, alguien que padece de nosotros. Por eso podemos orar a él. Orar a él. Él tuvo esta naturaleza. Acá claramente. Ahora, hermanos, hay varios pasajes. Actualmente, ¿verdad? Nos hablan acerca de esa edad de Cristo. Entonces no los podamos ver todos, pero acá lo. ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento vemos que había la promesa de un hombre. Ese era el que iba a venir a salvarnos. Esto que también es Dios mismo. Entonces, Ea 5:2. Voy a leerles este. Dice, iba a ser uno de la familia de Judá, de Belén. Ea 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, dice, pequeña, para estar entre las familias de Judá, dice, saldrá al Señor. Salidas son desde el principio. Va a venir uno de ahí, esa tribu, únicamente al Señor. Pasaje conocido, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen recibirá y dará a luz un hombre. Dará su nombre en pasaje de Isaías. Porque un niño es nacido. Adelante dice, se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Va a ser un hombre, pero vemos cómo están unidas esas. Niño, lo que va a ser Dios, de Dios fuerte, Padre.
eterno. Ahora, también podemos decir que el mismo Señor Jesús, Él daba testimonio, Él tenía la conciencia, Él era, y los discípulos lo veían, los judíos, pero Él también hablaba así, Él de esa manera. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Dijo, fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he dado, cual he oído de Dios. Mateo 12:8 también. Hombre, es Señor. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre, a Él vino a buscar y a salvar que se había. Él mismo tenía la conciencia. Vamos a ver, los judíos lo veían de esa manera. Él era totalmente un hombre. Si hubiéramos vivido en la tierra en ese tiempo, no habría sido en apariencia. Juan 4:29, dato de samaritana dice, venid, me ha dicho, de hecho, ella habló con él y vean, un hombre, ha dicho todo lo que yo he hecho. Juan 7:46 dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno. Bien, ellos mismos decían, este hombre, hablando de una manera que ningún otro hombre hablaba de esa forma, ellos lo veían de ser humano, dice, versículos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre que oye, sabe lo que hace? Querían juzgarlo. Para juzgar a un hombre hay que escucharlo primero. Entonces, le estaban viendo que él era un ser humano que también necesitaba, en ese caso, ¿verdad?, defensa. Entonces hay otros pasajes como cuales también en la escritura era hoy como era, y es importante. Salvos. Entonces, para concluir es, a cumplir. Hoy se evalúa y no. Ellos no estaban perseverando, se alejaron de la verdad. Realmente ese sea, en Jesús, dando en Él, en su, viéndole de esa manera, amamos más. Podemos ser hijos de Él. Vamos a concluir acá y regresamos a las 10 con